Buenos días. En este primer vídeo sobre una serie de vídeos de probabilidad vamos a, lo que es la introducción, definir unos cuantos conceptos y las fórmulas básicas. Para ello empezamos definiendo qué es el espacio muestral y lo mejor es con un ejemplo. Espacio muestral. Por ejemplo, si yo tiro un dado, las posibilidades que hay son o que salga el número 1, o el 2, o el 3, o el 4, el 5 y el 6. Es decir, todos los posibles sucesos. Eso es el espacio muestral. Dentro del espacio muestral podemos hablar de sucesos. Por ejemplo, el suceso A. Obtener un número par. Pues entonces el suceso A sería el 2, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? O otro ejemplo, B. Obtener un número mayor que 3. Mayor, no mayor o igual. Un número mayor que 3 tienen que ser estos, ¿verdad? El 4, el 5 y el 6. Luego B sería 4, 5 y 6. ¿Vale? A partir de aquí ya podemos ir definiendo la regla de Laplace. La regla de Laplace la llevamos usando toda la vida. Regla de Laplace. Y me dice que la probabilidad de un suceso son los casos favorables entre los casos totales. En nuestro caso, para A, ¿cuántos casos favorables tenemos? Hay 3, ¿no? Pues 3. ¿Y cuántos casos casos favorables? 3. Y casos totales, que sería el espacio muestral, 6. Entonces, la probabilidad de obtener un número par es 1/2. ¿De acuerdo? Otra siguiente definición, y es el suceso contrario. Se puede representar de varias formas. El contrario de A se puede representar con una raya arriba, que es lo más habitual. Se puede representar con una C o se puede representar con una prima, como si fuese una derivada. De las tres formas, esta es la que normalmente la que se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad, primero vamos a definir qué es el contrario de A. Si A era obtener un número par, pues el contrario de A va a ser obtener un número impar. 1, 3 y 5. Y siempre se cumple que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A. En nuestro caso, 1 menos 1/2, que es lo que podemos comprobar. Si lo hiciésemos directamente utilizando la regla de Laplace, tendríamos 3 casos favorables entre 6 posibles, 1/2. ¿Vale? Esto para ir entrando un poquito en materia. Y ahora vamos a empezar con cosas importantes. Bueno, esto es importante también, pero lo que viene ahora es importantísimo entenderlo y distinguirlo, que es la unión de dos sucesos. ¿De acuerdo? La unión de dos sucesos que se representa A unión B y significa que sucede A o sucede B, y este O lleva implícito que O sucede en ambos.
Si yo hiciese un dibujito con los diagramas, si esto es A y esto es B, la unión sería todo esto. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo anterior, que A era obtener un número par. 2, 4, 6. Y B, obtener un número mayor que 3, 4, el 5 y el 6. La unión va a ser los todos. Sería, el 2 está en uno de ellos, le cogemos. El 4 está en los dos, solo le cojo una vez, obviamente. El 5 está aquí y el 6 está en los dos. Pues esto sería la unión entre el suceso A y el suceso B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a por el otro concepto también muy importante, que es la intersección. Se representa por A intersección B. ¿De acuerdo? Y tienen que suceder A y B a la vez. Si hiciésemos el dibujito de turno, ahora esto es A, esto es B, la intersección sería solo lo que tienen en común. ¿De acuerdo? Que en nuestro caso, recordemos, A eran los números pares, B los números mayores que 3, los números pares, y he puesto un 3. 4, 6, ahí está. 4, 5, 6. Entonces, la intersección tenemos que coger ahora los comunes, que son el 4, ¿lo veis? Y el 6. ¿De acuerdo? Una vez introducidos estos conceptos, vamos a por fórmulas. Hay que sabérselas, por supuesto. La primera, la más general, es la de la unión, la que relaciona la probabilidad de A con la probabilidad de B, con la intersección y con la unión. Y es esta fórmula de aquí. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Si nos fijamos en los dibujos de antes, esto es A, esto es B. Habíamos dicho que la unión, bueno, recordemos que la unión era todo el dibujo. Entonces, fijaos, si yo hago, para la unión, si hago la probabilidad de A más la probabilidad de B, estoy sumando 2 veces la intersección. Este cachito de aquí le estamos sumando 2 veces. Por eso tenemos que restarle una. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fórmula más importante. Recordemos la del contrario. 1 menos la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a por las leyes de Morgan. Leyes de Morgan. Son 2. Me dice que la probabilidad de no A o contrario de A, unión, no B o contrario de B, como queráis llamarlo, es lo mismo regla mnemotécnica. Le doy la vuelta al símbolo y estiro la raya. ¿Esto qué es? 1 menos la intersección. ¿Vale?
que no suceda A o que no suceda B. Así se lee. O no sucede B. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a por la otra, que es la probabilidad de no A y no B. El mismo truco de antes, le damos la vuelta al símbolo y estiramos la raya. Y por supuesto esto es, como es un suceso contrario, A unión B. ¿De acuerdo? Esta, cuidado que es muy importante, no porque sea más importante sí que la otra, sino porque cae más. Esto es la probabilidad de que no sucede ninguna. Y que es lo mismo que 1 menos probabilidad de que sucede alguno de los dos. ¿De acuerdo? Cuando me pregunten ninguno o me pregunten 1 menos alguno. ¿De acuerdo? Ahora ya fuera de las leyes de Morgan, pues las leyes de Morgan eran estas dos solamente, vamos a hablar de la diferencia de sucesos. La diferencia de sucesos que se puede presentar como la probabilidad de A menos B o también probabilidad de A intersección no B. Es decir, sucede A pero no sucede B. ¿De acuerdo? Sucede A pero no sucede B. Esto es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Y por el mismo motivo, si me pidiesen sucede B, pero no sucede A, o sucede solo B, también lo podríamos poner solo A. Y aquí, pues al revés, sucede solo B, pues sería la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Nota. No sé dónde ponerlo. A intersección B es lo mismo que B intersección A. ¿De acuerdo? Da igual decir A y B que B y A. Por si pensáis que hay fórmulas diferentes, no hay ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos a por una muy importante. Bueno, aquí todo es importante. Probabilidad condicionada. Bueno, no sé dónde he dado, perdón. Probabilidad condicionada. Es, por ejemplo, si a mí me lo ponen probabilidad de A condicionada a B, este símbolo no es dividir, ¿eh? Y dependiendo del editor de ecuaciones que os podéis encontrar en el libro, hay veces que la ponen directamente con la raya vertical. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Es probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B. ¿De acuerdo? Sabiendo el que esté escrito abajo. Y ahora vamos a por la fórmula. Entonces la probabilidad de A condicionada a B es arriba la intersección y abajo la que esté escrita abajo. ¿Vale?
Ahora me voy a adelantar un poco, pero para que veáis que más adelante vamos a ver una fórmula que creemos que es nueva, pero no lo es. Porque si yo despejo aquí la intersección, la probabilidad de B pasa al otro lado multiplicando, ¿verdad? Cuando veamos esta fórmula, en el siguiente vídeo, en este no lo vamos a mencionar, que sepáis que deriva de la fórmula de probabilidad condicionada. No es una fórmula nueva como tal, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya vuelvo a esto. Y por supuesto, si me dicen la probabilidad de B condicionada a, pues simplemente arriba la intersección, que ya hemos dicho que da igual escribir A intersección B que B intersección A, y abajo la que está escrita abajo. ¿Vale? Y ya por último, y acabamos con la teoría. No es mucha, lo que pasa es que son un montón de fórmulas. Sucesos independientes. Esta es una fórmula que os gusta mucho, pero que solo podemos usar si los sucesos son independientes. Y es que la intersección entre dos sucesos es igual a la multiplicación. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tiro una moneda y un dado a la vez, o uno detrás de otro, da igual. Lo que me salga en la moneda y lo que me salga en el dado son sucesos independientes. No influye uno en el otro. ¿De acuerdo? Bien. Esto, si llevamos ahora estas fórmulas a la probabilidad condicionada, esto no suele aparecer, pero por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los sucesos son independientes, se cumple que la probabilidad de A condicionada a B es directamente la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque si A y B son independientes, la probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B es la de que suceda A. Que a A le importa tres narices que haya sucedido B o no. ¿De acuerdo? No le influye. Y por supuesto, la probabilidad de que suceda B sabiendo que ha sucedido A es directamente la probabilidad de B. ¿Vale? No cae mucho, de hecho cae muy poco, pero por si acaso aparece alguna vez por ahí que lo tengáis presente. Y ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que quede esto un poquito más claro. ¿De acuerdo? Vamos allá. Ejemplo 1. En una clase tenemos 30 alumnos. En una clase hay 30 alumnos, de los cuales me dicen que 18 han aprobado matemáticas. 16 han aprobado física. En un examen no pongáis comillas, que no queda bonito. Y 6, cuidado, no han aprobado ninguna de las dos. Ni mates ni física. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, sabiendo que ha aprobado matemáticas, ¿probabilidad de que también haya aprobado física? Uy. La tilde casi no se ve y ahora le he puesto 2. Sabiendo que ha aprobado matemáticas, cuidado que esta es condicionada. Probabilidad de que también haya aprobado física. A ver, el sabiendo no siempre aparece como tal sabiendo. También, de hecho, no es lo normal porque no son tan buenas personas, pero si os lo preguntan y vosotros podéis cambiar la frase por sabiendo y significa lo mismo, es que
es condicionada. Porque esto también me lo pueden preguntar diciendo, se elige un alumno al azar, bla, bla, bla. Y resulta que ha aprobado matemáticas. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Aprobado matemáticas. ¿De acuerdo? Que me digan sabiendo a que me digan que resulta que ha aprobado matemáticas significa lo mismo. Si no os dicen el sabiendo, el enunciado, cambiadlo. Si significa lo mismo, es que es condicionada. Si significa una cosa que no tiene nada que ver, es que no van por ahí los tiros. Bien. Lo primero que hay que hacer siempre en estos ejercicios es definir los sucesos. Vamos a decir, lo llamamos M, aprobar matemáticas, o lo llamamos A. Lo que es, venga, vamos a llamarlo A. A, dos puntitos, aprobar matemáticas. Vamos a poner los datos. B, aprobar física. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque un profesor no tiene por qué adivinar a qué habéis llamado vosotros cada cosa. ¿Vale? Perdón. Entonces ahora ya vamos a poner los datos. Me dicen, para aprobar matemáticas, la probabilidad de aprobar matemáticas es ley de Laplace o regla de Laplace. Casos favorables, 18 personas. Casos posibles, 30 alumnos. Ya tenemos la probabilidad de aprobar matemáticas. La probabilidad de aprobar física es, ¿cuánta gente ha aprobado física? 16. ¿Cuántos alumnos teníamos? 30. Y cuidado esto, que me dicen que han suspendido las dos, es decir, probabilidad de suspender matemáticas y suspender física. Porque si A es aprobar matemáticas, suspender es la A con la rayita. Y esto me dicen que son casos favorables 6 partido 30. Estos son los datos que me han dado. Ahora bien, ¿a mí qué me piden? Me piden, sabiendo que ha aprobado matemáticas, esta es la pregunta. Sabiendo que ha aprobado matemáticas, luego el sabiendo va abajo, probabilidad que también haya aprobado física. Arriba la intersección y abajo la probabilidad de matemáticas. Y aquí está el problema. Yo no tengo este dato. Para poder calcular lo que me piden, primero tengo que poder calcular la intersección. Esto es muy típico de probabilidad, que me toque hacer 2 o 3 cuentas para conseguir llegar al dato que necesito, para contestar a la pregunta. ¿Vale? Bien. Veamos qué tenemos. Tenemos esto. Bien, ¿vale? Es para el denominador. Esto en principio no sé qué hacer con ello. Tiene que venir por aquí la cosa. Apliquemos las leyes de Morgan a esa fórmula de ahí. Sabemos que la probabilidad de no A intersección no B es 1 menos la unión. Ole, pues de aquí ya puedo ir sacando la unión. Por tanto, si yo paso ahora la unión aquí sumando y esta pasa aquí restando, la probabilidad de A unión B es 1 menos, es decir, 1 menos 6 partido 30, 24 partido 30. Si no os gustan las fracciones, hacedlo con decimales, da igual. Hombre, así va quedando más exacto, pero bueno, tampoco, lo importante es tenerlo bien. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la unión, pero yo la unión no la necesito la intersección. ¿Qué podemos hacer? La fórmula esta primera, la más habitual de probabilidad, es que la unión es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B
menos la intersección. Bien, pues ya aquí está. La paso al otro lado sumando y la unión pasa restando. Por lo tanto, la intersección es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la unión. La probabilidad de A era 18 partido 30 más la de B 16 partido 30 menos la unión, que es 24 partido 30 y esto nos da 10 partido 30. Se puede simplificar, pero no lo voy a simplificar hasta el final para simplificarlo todo de golpe. Ya tenemos el dato que nos hacía falta para la fórmula de arriba. Ya puedo calcular la probabilidad condicionada. ¿Lo veis? Ya tenemos este dato. Pues vamos allá. Entonces, ahora ya por fin, la probabilidad de haber aprobado física sabiendo que ha aprobado matemáticas, arriba la intersección, 10 entre 30 y abajo la probabilidad de matemáticas. 10 partido 18 y si no os gusta, esto es más o menos 0,556 o 0,56. ¿Qué quiere decir? Y esto sube mucha nota. La pregunta en forma de respuesta. Cuando lleguéis al final, no lo dejéis aquí. Decid, la probabilidad de que haya aprobado física sabiendo que ha aprobado matemáticas es 0,556 o 10 partido 18 o bueno, si lo que es simplificar 5 novenos, como os dé la gana. Pero poned la pregunta en forma de respuesta. ¿Y esto qué significa? Significa que el 55,56% de la gente que ha aprobado matemáticas también ha aprobado física. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a por otro ejemplo. Ejemplo 2. Me dicen que en un día de verano la probabilidad de que llueva, la probabilidad de lluvia es, me dicen que es 0,10. Voy a acercármelo porque ni lo veo. La probabilidad de que haga viento es 0,16. Y la probabilidad de que sucedan las dos cosas, es decir, la probabilidad de que llueve y hace viento, 0,05. Y me preguntan tres cosas. Probabilidad de que solo llueve. Luego, probabilidad de que ni llueve ni hace viento. Y por último, ¿son independientes? Vamos allá. Y luego me voy a inventar yo una pregunta que como tal no aparece en las fórmulas, pero puede caer, ¿de acuerdo? Luego la ponemos, o luego me invento yo el apartado y así dejamos todos los frentes cubiertos. Entonces, lo primero, definir los procesos. A, llueve. B, hace viento. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que llueva es 0,10. La probabilidad de viento,
0,16. Y ahora que llueve y hace viento, las dos cosas a la vez, eso es la intersección. Probabilidad de A intersección B, 0,05. Ya me dicen, ¿probabilidad de que solo llueve? ¿Vale? La probabilidad de solo llueve es la probabilidad de que llueve menos la que haga viento. Es decir, probabilidad de lluvia menos la intersección. 0,10 menos 0,05, 0,05. Contestación examen, la probabilidad de que solo llueva es de 0,05. ¿Qué es esto visto en un dibujo? Si esto es que llueva y esto que haga viento, si solo queremos que llueva, solo queremos saber si va a llover, la probabilidad es esto de aquí, ¿de acuerdo? A la lluvia hay que quitarle los días que también hace viento. ¿Vale? Esto es la de solo llueve, este cachito de aquí. Vale. Luego, B. B, me piden que ni llueve ni hace viento. Ni llueve, es decir, no llueve y no hace viento. Por las leyes de Morgan, esto es 1 menos... Uy, que al viento lo habíamos llamado B, ya le ha cambiado yo la letra, perdonad. Es que muchas veces se le llama con la inicial de la palabra. Y esto es 1 menos la unión A, unión B. Ah, pero pasa lo de siempre en probabilidad. No me han dado la unión. Me va a tocar calcular la unión primero. ¿Qué datos me han dado? A, B y la intersección. Pues la fórmula directa. ¿De acuerdo? Y la fórmula directa es 1 menos para la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Si os encontráis más cómodos calculando la parte y luego sustituyendo, por supuesto, faltaría más. Lo importante, lo de siempre, tenerlo bien. 1 menos, bien. La probabilidad de A eran 0,10. La de B eran 0,16 y la intersección 0,05. Esto de aquí da 0,21. Lo que os decía, si queréis calcularlo aparte y luego sustituir, vaya igual ha quedado. Ahí está. Y 1 menos 0,21, 0,79. Vamos, que la probabilidad de un espléndido día de verano es del 79%. Luego, el apartado C me pregunta si son independientes. Independientes, para que dos sucesos sean independientes, tiene que cumplirse que A intersección B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien, por los datos nosotros sabemos que esto es 0,05. Bueno, pues vamos a calcular esto. A ver si me coincide el número. La probabilidad de A por la probabilidad de B es 0,10 por 0,16, que esto da 0,016, que por razones obvias es distinto de 0,05. Luego la respuesta es que no son independientes. Sí que influye una en la otra. Me parece bastante sensato que el viento y la lluvia se influyan entre ellas. No son independientes. Bien, y aquí está la pregunta que me acabo de acordar que no habíamos hablado. ¿De acuerdo? Y es la probabilidad de que solo suceda uno. Solo
suceda 1. Es decir, o solo llueve o solo hace viento, pero no las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Solo uno, si esto es A y esto es B, es que o sucede A o sucede B, pero no suceden los dos a la vez. ¿De acuerdo? Bien, pues la probabilidad de solo uno, que es la probabilidad de la unión, que sería todo el cuadradito, vamos, todo el, menos el cachito del medio, ¿no? Y el cachito del medio, que es la intersección. ¿Vale? En nuestro caso, la unión nos había dado 0,21, está aquí. Es decir, 0,21 menos 0,05, 0,16. Es casualidad que coincidan los números con una cosa. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. Un saludo.